Pueblo bueno, gente fifí, liberales, conservadores, listos para platicar otro tema de carácter político. En estas semanas recientes ha estado como uno de los temas principales en el escenario público lo que ha sido la precandidatura de Roberto Palazuelos por parte de Movimiento Ciudadano. Y desde luego que ha salido precisamente en la evidencia muchos videos que él ha tenido producto de lo que son las entrevistas con diferentes protagonistas del medio artístico, como con Jordi Rosado, María Patricia Castañeda, y diferentes entrevistas que ha dado a lo largo de su historia artística. Y pues lo que ha bosquejado él precisamente de manera reiterada, pues es esta vida que algunos lo califican como Ricardo Rafael acerca de los mis reyes, ¿no? Que es esta historia de niños bien que tienen comportamientos alejados de lo que debería de ser una conducta honorable, una conducta adecuada, y que Roberto Palazuelos ha hecho en todas estas entrevistas el relato de lo que significó su relación con los hijos de los expresidentes de este país, en donde va poniendo en evidencia pues asuntos de corrupción, el asunto de uso de recursos públicos para atender a estos jóvenes de todo tipo, ¿no? Desde lo que son aviones, helicópteros, el pago de parte de guardias presidenciales de todo lo que ellos consumían, incluso la aportación de armas o lo que él relata en una entrevista con Jordi Rosado, donde fue aparentemente un asunto en donde intentaron un asalto y él con sus guaruras y algún amigo colombiano, pues no de las mejores cartas credenciales, mataron a él dice, a un obeso, a un gordo, que en ese momento intentaban hacerles este robo. Esto es una parte importante, es el antecedente de Roberto Palazuelos. Por otro lado, también él ha dicho que la historia familiar de él, tanto de su bisabuelo, su abuelo y su padre, esta parte histórica de cómo se han relacionado con el poder del país, desde Lázaro Cárdenas y hasta con su padre, que es actualmente un abogado importante dentro del país. Él asimismo, bueno, no asimismo solamente se define, sino además se sabe que es un empresario exitoso allá en Quintana Roo, y ahora también pues lo que maneja es de que es un abogado ya titulado, bueno, de hace tiempo, y esto es lo que significa Roberto Palazuelos. Por otro lado, tenemos conocimiento de cómo se llevó a cabo esta precandidatura dentro del Movimiento Ciudadano. Primero, el ex coordinador nacional Clemente Castañeda, en el día último para cerrar las precandidaturas que se tienen por parte del INE de acuerdo al calendario, él ya había cerrado un trato con una precandidata de allá de Quintana Roo, y ya incluso lo habían anunciado en las redes sociales del Movimiento Ciudadano. Sin embargo, de manera paralela, Dante Delgado, el actual coordinador nacional y dueño de Movimiento Ciudadano, tenía pláticas con Roberto Palazuelos después de que Roberto Palazuelos había sido rechazado por el PRD, por la alianza PRD, PAN y PRI. Y en ese sentido es cuando se da alrededor de la tarde-noche de ese último día el acuerdo para que Roberto Palazuelos fuera el precandidato único de Movimiento Ciudadano. Si lo que vemos es ahí un antagonismo entre Clemente Castañeda y Dante Delgado respecto a lo que era esta precandidatura. Pero se impuso Dante Delgado y lo hacen precandidato Roberto Palazuelos. La situación es que dentro del propio Movimiento Ciudadano ya hay diferencias importantes entre el Grupo Jalisco, Dante Delgado y otros actores políticos, como lo vamos a ir señalando. Pero bueno, así es como se da la precandidatura de Roberto Palazuelos. En los diferentes medios de comunicación con sus analistas han dicho que Movimiento Ciudadano ha estado respaldando a gente no solamente como Roberto Palazuelos, un mi rey, sino también como el caso de Samuel García en Nuevo León, en donde incluso es el actual gobernador de esa entidad. Muy alejado
estos perfiles de lo que supuestamente el Movimiento Ciudadano trata de pregonar y trata de hacer al partido. Les quiero relatar, tengo conocimiento de causa, que Dante Delgado en algún momento, hace por ahí del 2017, 2018, después de ese proceso electoral, tomó la decisión unipersonal y a mutuo propio, como siempre lo ha hecho él, que iba a ser ya un cambio generacional en el Movimiento Ciudadano. Y desde ahí a sus amigos y a quienes siempre apoyó para que pudieran ser diputados o senadores como Alejandro Chanona o Cuauhtémoc Velasco y otros políticos que venían construyendo movimiento ciudadano con él desde que fue Convergencia, gente que estuvo siempre respaldándolo, pues los hizo a un lado. Los hizo a un lado, pretendió hacer un cambio generacional porque él veía que ya estos cuadros políticos ya no tenían prácticamente nada que ofrecerle a la ciudadanía. Pero es curioso porque Dante Delgado sí quita a los, entre comillas, viejos personajes, pero él no se quitó y él se hizo senador, ¿no? Entonces, y ahí está en el Senado como coordinador parlamentario. Entonces, vamos viendo cómo Roberto Palazuelos, teniendo un legítimo interés por pretender ser gobernador, intenta primero con este andamiaje político conformado por PRD, PAN y PRI, y lo desecha. Entonces él habla pestes en una entrevista precisamente con Adela Micha y habla de corrupto, le dice a Zambrano, y por otro lado ensalza a Dante Delgado diciendo que es un caballero de la política. Ahí ustedes pueden ver esa entrevista con Adela Micha. ¿Por qué? Porque fue beneficiado con la precandidatura. Dante Delgado al interior del partido tiene esta desaveniencia con Clemente Castañeda y impulsa y consolida esta precandidatura. Pero por otro lado, ahora que se ha venido todo el destape de lo que significa Roberto Palazuelos desde esta perspectiva, pues obviamente se ha generado una gran controversia dentro del propio Movimiento Ciudadano. Ahí tenemos ya a voces como la de Álvarez Maínez, que es el actual coordinador parlamentario de los diputados del Movimiento Ciudadano a nivel federal, de Patricia Mercado, quien es senadora actualmente por Movimiento Ciudadana y es candidata a la presidencia de la República en su momento por Alternativa Socialdemócrata, partido que ella fundó en el 2016 junto con otras personas, y también Marta Tagle, ¿no?, que también se ha pronunciado en contra. Entonces, dentro de lo que ha sido este nombramiento, no solamente al exterior, sino al interior del Movimiento Ciudadano, pues están cuestionando todo esto que ha quedado exhibido de Roberto Palazuelos en todas las historias que él ha contado en diferentes medios de comunicación. Pero no solamente eso, sino que además hay un componente adicional, que es la ciudadanía, los electores, porque se puede cuestionar todas las formas que en la política ordinaria y la política que quisiéramos que fuera diferente, el por qué un partido político como Movimiento Ciudadano, que trata de ofrecer supuestamente algo diferente, hace lo que hace el tener a protagonistas de la política como estos mis reyes, como Samuel García. Pero la pregunta que habría que hacernos es por qué una persona como Samuel García, junto con su actual esposa, fueron capaces de ganar Nuevo León. La pregunta tendría que hacer es esta parte. Una cosa es lo que proponen los partidos, pero ¿por qué entonces la ciudadanía los elige como las personas que quieren que gobiernen? Les voy a poner ejemplos que no tienen que ver con Movimiento Ciudadano, pero que son simbólicos en lo que es esta parte. Estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco, un personaje que jamás, ni por cuestiones de carácter académico, ni por cuestiones de experiencia política, y mucho menos en la administración pública, se podría pensar que deberían de haber sido electo gobernador de Morelos, y sin embargo fue electo. O en el caso de la extinta y, bueno, lamentablemente ya fallecida Carmen Salinas, ¿no? O pues pudiéramos hablar de muchos perfiles que tienen que ver con el asunto artístico, o en el caso de El Tibio Muñoz como exdeportista, ¿no?, uno de los medallistas olímpicos del 68, o actualmente Ana Guevara, que fue diputada y senadora. En fin, ¿por qué en esto? Recordemos también que el ratoncito Macías también pasó por estas huestes, o el propio Rubén Olivares, que también ha tenido una contienda política. ¿Por qué
¿Por qué los partidos políticos buscan a estos personajes? Pues es muy sencillo, porque son populares y algunos de ellos tienen el dinero suficiente para invertir en sus candidaturas. Entonces, no es un asunto nada más de los partidos políticos. Hay una población que se ve reflejado con este tipo de personajes y que les gusta tener a este tipo de cuadros políticos administrando a nivel municipal o a nivel de gobierno. Eso es la realidad. Entonces, tenemos que hacernos cargos como sociedad de todo esto, porque bueno, los partidos políticos sí tienen culpa en la elección, pero no son, como diría mi abuelita, los borrachos no comen lumbre. Ellos están eligiendo estos cuadros porque saben que finalmente la gente va a votar por ellos. Esa es una realidad. Y en este caso, Roberto Palazuelos ya en Quintana Roo trae el 13% de una intención de voto. Suponiendo que ya es candidato, que ahorita vamos a hablar de cuándo le darían la candidatura, pero suponiendo que fuera candidato, el cálculo político de Movimiento Ciudadano es, ok, no gana la gubernatura, pero va a traer un 20% o mayor de porcentaje de votación. Con eso, fíjense bien, Movimiento Ciudadano podría tener una bancada importante ahí en Quintana Roo, de diputados y diputadas. Pero no solamente eso, podrían ganar a lo mejor algunas presidencias municipales. Pero no solamente eso, en el bastión reciente del sureste tienen una candidatura que casi le gana a Laida Sansores en Campeche. Fue muy disputada. Y por otro lado tienen a la presidencia municipal de Campeche. Es decir, podría Movimiento Ciudadano configurar un escenario político con una presencia importante en el sureste del país. Ahora, todos estos cuadros de los que estamos hablando no son cuadros emergidos del Movimiento Ciudadano. Todos son gente que viene de forma externa. Y estamos hablando no solamente de, por ejemplo, Samuel García o Roberto Palazuelos o en su momento Enrique Alfaro, ¿no? Ellos que son pues gente externa, sino también de cuadros como Patricia Mercado, que ella no formaba parte del Movimiento Ciudadano, sino ante la pésima administración recordemos, ella fue secretaria de gobierno de esta Ciudad de México, cuando era el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que pertenecía al PRD, aunque decía que no era del PRD, pero ahora termina siendo el responsable de la bancada del PRD, nada más para que no des una idea. Y entonces Patricia Mercado llega ahí a Movimiento Ciudadano, de rebote. Y lo que ha hecho Movimiento Ciudadano es tener a este tipo de cuadros políticos relevantes en acuerdos políticos o incluso en este tipo de acuerdos en donde hay dinero de por medio para las candidaturas, en donde pues saben que hay gente que tiene la posibilidad de invertir para poder conseguir los triunfos electorales. Entonces, les hago toda esta historia de todo lo que significa esta candidatura de Roberto Palazuelos, todos los intereses que hay detrás. Y ahora el partido tendrá el próximo miércoles su coordinadora nacional y tendrán que definir si va o no. Ahora, yo quiero ver a Álvarez Maínez, a Patricia Mercado y a Marta Tagle haciendo un bloque común para evitar que llegue Roberto Palazuelos a esa candidatura. Y vamos a ver quién se impone, si se impone Dante Delgado como dueño único del partido o estos cuadros que le pudieran dar la batalla en una revisión de lo que significaría con los pros y contras esta candidatura. Sé de antemano que el diálogo, el análisis, la reflexión, el debate en Movimiento Ciudadano es inexistente. No hay manera de que esto ocurra porque Dante Delgado es el dueño de la verdad absoluta. Así él siempre ha sido, es un personaje que le encanta que le besen la mano, es un personaje que siempre está esperando que vayan y le pidan chichi para que en ese momento él resuelva la vida de las personas y del partido. Pero yo quiero ver ahora a estos personajes que ya públicamente se han manifestado en contra, que se impongan en un debate importante y que eviten que Roberto Palazuelos llegue a la candidatura. Creo que eso no va a suceder. Me parece que lo que tenemos aquí, como lo acabo de describir, es un collage, ¿no? En un cóctel en donde está por un lado los candidatos, los partidos, la ciudadanía, que
pues lo que prefieren son este tipo de candidaturas. Gente incompetente para ser legisladores, legisladoras o administradores públicos. Esa es la realidad. Veamos la historia del país y nos vamos a encontrar con muchos de este tipo de cuadros que existen en propio Morena, que ha candidateado a exartistas, ¿no? Que han tenido incluso vínculos con el narcotráfico, como lo acaba de mostrar Anabel Hernández en su más reciente libro, ¿no? De Emma Coronel. Entonces, esa es la realidad que tenemos como país, que tenemos un sistema de partidos donde utiliza a estos personajes, en donde ya no invierte porque ya son populares y muchos de ellos incluso tienen el dinero suficiente para estar en la política. Entonces, ese dicho de Jan González, de que un político pobre es un pobre político, pues se hace patente. Así que Roberto Palazuelos tiene, por un lado, el andamiaje de lo que significan las relaciones de su padre, de su abuelo, ¿no? Que dejaron ahí, que formaron parte de toda esta élite del poder, y pues actualmente él tiene sus propios recursos que seguramente, como ya lo vimos, si ustedes se dan cuenta, estando como precandidato, ha tenido mayoritariamente entrevistas, no solamente de cobertura local, sino de cobertura nacional, a diferencia de los otros precandidatos y precandidatas de otros partidos políticos. Es decir, sus influencias, su poder, ¿no? Está ahí. Ya el análisis de si Roberto Palazuelos puede ser un gobernador o no, eso queda, creo que, muy por debajo de esta reflexión, porque pues comparado con Cuauhtémoc Blanco, pues estamos hablando de personajes distintos, uno formado en materia de derecho, que incluso en cuanto a conocimiento de lo que es la rama empresarial, pues tiene mucho mejor perfil que el de Cuauhtémoc Blanco. Esa es una realidad. Pero lo que ha dicho hasta el momento Roberto Palazuelos respecto a tener una lista de toda la gente que habla mal de él para posteriormente cobrárselas, pues es algo que sí llama mucho la atención y que prende el foco rojo, que es lo que ha hecho que Patricia Mercado, la actual senadora de Movimiento Ciudadano, pusiera por ahí énfasis en que él no debería de ser candidato de Movimiento Ciudadano, porque dice que hay sumas que restan. Entonces, ahí está perfectamente, pues creo que documentado todo esto, pero yo sí quiero poner mucho énfasis en la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que ha llevado a estos personajes a que tomen participación en la vida pública, ya sea como legisladores o como administradores públicos, y eso pues queda en evidencia de que somos una ciudadanía, una sociedad media deschavetada, esquizofrénica, en donde por un lado se critica estos cuadros, pero por otro lado se vota por ellos para que lleguen a la toma de decisión del poder. Veremos qué pasa en Movimiento Ciudadano, veremos el próximo miércoles qué pasa en la Coordinadora Nacional, e insisto, quiero ver a Álvarez Maínez, a Patricia Mercado y a Marta Tagle dar el debate ante Dante Delgado y que no vaya en la candidatura Roberto Palazuelos. Así que, pues ahí está la reflexión, el análisis, veremos qué pasa. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.